Días. Perdón por la tardanza, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero qué gusto estar nuevamente con ustedes en este siguiente tema de mujeres de la Biblia. Estamos juntas caminando una montaña, hemos visto ya varias cualidades que nos deben de caracterizar como mujeres de la Biblia. Hoy vamos a este tiempo en Dios porque finalmente Él es el que hace la obra y pues es su Espíritu. Pues Señor y Padre, queremos bendecirte esta mañana, queremos alabar tu nombre, queremos exaltarte y queremos agradecerte, Señor, porque tú tienes el control de cada situación. Gracias porque nos das esta oportunidad de compartir, Señor, de tu palabra, de aprender más de ti, de aprender las características, Señor, que quieres que tengamos como mujeres de la palabra. Yo te pido que lo que hoy vamos a escuchar, Señor, lo que hoy vamos a aprender de tu palabra no se quede solo en conocimiento, sino que toque nuestras vidas, Señor, y nos lleve a transformar, nos lleve a ser más como tú quieres que seamos y nos lleve a vivir esa vida abundante que tú tienes planeada para nosotros, Señor. Bendice a cada mujer que está escuchando, Señor, bendice y quita cargas, Señor, que este tiempo podamos deleitarnos en lo que tú nos dices, Señor, en lo que tú nos dejaste escrito. Te pido que bendigas la transmisión, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Pues como les decía, hemos estado caminando, lo hemos manejado como una montaña, cada paso ha sido como un peldaño y hasta ahorita hemos visto 7 características, cualidades, virtudes, que son diligencia, sabiduría, paciencia, gozo, humildad, dominio propio y veracidad. Aunque realmente es Dios el que hace la transformación en nuestras vidas, aunque realmente Él es el que hace las cosas extraordinarias en nuestro carácter, requiere un esfuerzo de parte de nosotros, requiere tomar elecciones todos los días, hacer decisiones que nos lleven a ser más como Dios quiere que seamos. Y hoy vamos a ver una más. Nuestro octavo peldaño es la mansedumbre. Quiero leerles Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, si realmente nos llamamos escogidos de Dios, si realmente nos decimos hijas de Dios, pues la mansedumbre es una de nuestras características. Y antes de seguir, me gustaría explicarles un poquito. Creo que hay 3 maneras de vivir la vida. Hay 3 maneras de enfrentar las circunstancias, de enfrentar las relaciones, de enfrentar nuestros problemas y dependiendo de cuál manera escogemos es el resultado que vamos a tener. La primera manera, sí, es puedo decidir yo cómo vivir mi vida en base a lo que sé, en base a mis conocimientos, en base a los límites que yo considero que son correctos y normalmente voy a estar influenciada por mi carácter, por mi temperamento, por mi historia familiar, por mi personalidad, por mis debilidades y todo eso me va a llevar a que tome decisiones de cómo actuar en cada situación. ¿Qué pasa con eso? Pues que a veces voy a tener un buen resultado, muchas veces también voy a tener un mal resultado, ¿sí? Y aparte creo que es un peso muy grande el cargar con esa responsabilidad. La segunda manera es dejarme llevar por lo que dice el mundo, ¿no? Las filosofías, las modas cambiantes continuamente, lo que está de moda, ¿sí? Eso va a hacer que yo defina qué creo, qué hago, cómo reacciono, ¿sí? Y pues creo que no necesitamos mucho para ver el resultado de eso, ¿no? Vemos ahorita el resultado de vivir la vida sin pensar, sin límites, sin conciencia y pues es eh, ansiedad, depresión, familias rotas. Creo que el resultado de seguir esas modas que cambian no es nada agradable. Pero la tercera opción
es nuestra mejor opción. Y esa es la que estamos aprendiendo, y eso es ir con el creador de todo, ir a ver el instructivo, su manual, ¿sí? De fabricante, que es la palabra. Por eso esta serie se llama Mujeres de la Palabra. Y entonces preguntar, investigar a él, con él cómo debo de funcionar y cómo debo hacerlo al 100. Él es el único que me puede decir cómo hacerlo, y les aseguro que esta opción siempre, siempre va a tener un buen resultado para mi vida. Entonces, con eso en mente, pensando en que vamos a ir con el que nos hizo, con el que mejor sabe qué hay para nosotros, vamos a hablar de la mansedumbre, ¿sí? De un rasgo de carácter que hoy en día, creo que sobre todo hoy en día está muy devaluado. Podría animarme a decir que es políticamente incorrecto ser manso, ¿sí? Está muy mal entendido, está muy criticada la mansedumbre. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo actualmente que está lleno de inconformidad, donde hay una lucha ciega a veces por una y mil causas, donde se exalta la individualidad, la rebeldía, la autosuficiencia, ¿no? Pero donde también vemos que se siguen modelos de ese estilo, ¿no? Modelos muy extravagantes, ¿sí? Gente ruidosa, gente que rompe esquemas, moldes y estructuras, pero si le rascamos un poquito, ese tipo de gente vive vidas emocionalmente sumamente difíciles, vidas quebrantadas, vidas miserables, y van dejando una estela de dolor a su paso. Pero la gente los admira, sí, porque son rebeldes, porque hacen ruido, porque se animan a decir lo que nadie hace y hacen las cosas diferentes, sí. Pero pongámonos un poquito como a sopesar realmente qué es lo que, el estilo de vida de esas personas que a veces podemos admirar. Y creo que el problema es realmente que la raíz del mal, la raíz del problema, viene en el corazón del hombre, no en una lucha social. Sobre todo creo que ahorita en día como mujeres nos estamos enfrentando a un movimiento, ¿sí? Una lucha social que sí defiende muchas causas justas, pero que también está lleno de engaño, está muy contaminado y muy mal dirigido, y creo que muchas y muchos cristianos han caído en ese engaño, ¿no? Realmente la solución está en Dios, la solución está en un corazón perverso que tenemos todos, ¿sí? No en cambios sociales. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque creo que tiene mucho que ver con la mansedumbre. Y la mansedumbre hoy en día, contrastando con este movimiento feminista, ¿sí? Viene a ser una característica hasta imperdonable en una mujer, ¿no? Tiene muchas connotaciones equivocadas, como de... Ahorita vamos a ver lo que es y lo que no es la mansedumbre, ¿sí? Ahora, ¿por qué nuestro manual, sí, nuestro manual del fabricante menciona tanto la mansedumbre? Porque la mansedumbre tiene que ser una característica del cristiano, no solo una característica. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu finalmente es lo que da la evidencia de que somos cristianos, ¿sí? No es nada más decirlo, no es nada más ir a una iglesia los domingos, no es nada más cargar una Biblia. Tiene que haber una evidencia. Y esa evidencia es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, la mansedumbre realmente, estudiándola, es una virtud que va a transformar completamente todas nuestras relaciones, en todos los ámbitos. De verdad creo que es una virtud que nos deja más a nosotros, y que aparte es como una ola expansiva, ¿no?
Y bueno, para hablar de la mansedumbre, el versículo con el que, con el que promocionamos este tema, nos habla de nuestro mejor ejemplo. De hecho, nos dice Jesús mismo que le imitemos, y es Mateo 11:29. Llevad mi yugo, es Jesús hablando, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego viene una hermosa promesa: y hallaréis descanso para nuestras almas. Qué increíble, ¿no? Yo creo que con este versículo solamente, este versículo es suficiente para, para entender el valor de la mansedumbre. Número uno, porque es Jesús mismo hablando. Número dos, porque Él fue el ejemplo perfecto de la mansedumbre. Y número tres, porque nos está diciendo que aprendamos de Él. Esas dos características. O sea, el ser más poderoso que pisó esta tierra, el líder por excelencia, sobre todo líder, se está describiendo él mismo con estas dos palabras: mansedumbre y humildad. Y aparte nos está pidiendo que lo imitemos, que sigamos su ejemplo. Entonces creo que no hay para dónde hacernos, no es opcional, no es cuestión de carácter, no es que, ay, sí, pues es que yo tengo un carácter muy manso. No, no es carácter, es una virtud. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poquito y vamos a hablar de qué es la mansedumbre y qué no es la mansedumbre, porque creo que ahí es donde hay tanta confusión, ¿sí? Y eso ha hecho que como que se vea como, ay, como una cualidad de segunda, ¿no? Como para algunos. No, vamos a ver un poquito qué es y qué no es. Déjenme darle un traguito a mi café. Les voy a leer algunas definiciones de lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es un proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. La mansedumbre es quietud, refiriéndose a aquella tranquilidad espiritual que controla las emociones. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado, de resentimiento por el comportamiento de otro. Ser manso es someterse al liderazgo de Dios, siendo libre de uno mismo. Es una actitud de humildad y de gentileza hacia las personas que surge de un reconocimiento de que Dios está en control. Esta me encanta. Es poder bajo control. Es la fuerza controlada, utilizada para bien y no para mal, como una suave brisa o una bestia domada. ¿Sí? Es fuerza controlada. La mansedumbre no es debilidad, como ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Es común, se percibe, ¿sí? como algo débil, como una señal de debilidad, pero en realidad es toda esa fuerza que tenemos, todo ese poder interno que tenemos, pero bajo control, para que dé un buen resultado. ¿Sí? Un caballo salvaje ni siquiera permite que lo toque, ¿no? Brinca, 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 brinca. Un caballo domado puede ganar una carrera, puede hacer muchas cosas, deja que la persona se le acerque, tiene un contacto, una relación con alguien. ¿Sí? Entonces no es dejar a la fuerza a un lado, no es ser débil, es tener esa fuerza bajo control. Y realmente regresamos a nuestro ejemplo, que es Jesús. Jesús no fue un rebelde, Jesús fue un revolucionario, vino a cambiar la historia del mundo, ¿sí? Pero la cambió con templanza, con mansedumbre. Cuando hubo que mostrar firmeza, sí la firmó, sí la mostró. Y de hecho es interesante ver su trato. A mí es algo que me encanta, ver el trato de Jesús con las diferentes personas. Y normalmente era un trato así manso, ¿sí? No de reclamo, aún con las personas, la mujer pecadora, no le leyó todos sus pecados y le dijo, y deja de hacer esto y esto y esto y esto porque hiciste esto y te causó. No, simplemente le dijo, vete y no peques más. ¿Sí? Fue firme,
Fue firme con quien tenía conocimiento, fue firme y fue duro con aquellos que tenían una responsabilidad y tenían el conocimiento, con los fariseos, con los doctores de la ley, con los que estaban vendiendo en el templo. O sea, sí mostró, pocas veces, pero sí mostró cuando era necesario una fuerza, podríamos decirlo, que no pareciera mansedumbre, ¿no? Una firmeza. Pero realmente su camino por esta tierra estuvo marcado por la misericordia, por la compasión, por la empatía, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es para el mundo la mansedumbre, ¿sí? Todas esas connotaciones muy poco atractivas que a lo mejor hasta el día de hoy han hecho que yo no vea la mansedumbre como algo que anhelo o algo que necesito, y el contraste, ¿no? Lo que en realidad sí significa la mansedumbre. Y el mundo te dice que la mansedumbre es ser débil, frágil, endeble, no pensante, influenciable, sin opinión, sin amor propio, cobarde, ¿sí? Eso es lo que a veces tenemos pensado que es una persona mansa, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario, ¿sí? No es debilidad, es resistencia, no es fragilidad, es flexibilidad, no es endeble, es fuerza controlada, ¿sí? No es no pensante, al contrario, es inteligencia, ¿sí? Quien calla, quien piensa, quien medita antes que hablar, es inteligencia. No es ser influenciable, todo lo contrario, es firmeza. No es no tener opinión, simplemente es tener conocimiento que me hace no reaccionar. Perdón, no es tener amor, no es falta de amor propio, al contrario, es sabernos tan amadas que no necesito demostrar nada, ¿sí? No es cobardía, es valor. Porque si pensamos en Jesús, realmente ninguna de estas connotaciones malas era una característica de Jesús. Todo lo contrario, ¿sí? Sin embargo, si vemos los antónimos en el diccionario de lo que es la mansedumbre, creo que ninguna de nosotros es algo que anheláramos, ¿sí? Lo contrario a la mansedumbre, para que nos demos una idea, es feroz, desobediente, iracundo, rebelde, irascible. Eso es lo opuesto. Entonces, ser manso es bueno, es muy bueno, ¿sí? Es lo contrario a ser iracundo, a ser rebelde, a ser irascible, a ser feroz, a ser desobediente, ¿sí? Ahora, también es algo, es una característica, es una virtud, es una cualidad que también repelemos muchas veces porque va en contra de nuestra naturaleza egoísta y egocéntrica, ¿sí? Entonces sí, no es como que, ay, qué padre, quiero ser manso, no, nos cuesta. Pero también hay que entender que se trata de soportar, pero no es soportar por soportar, ¿sí? Cuando soportamos sin una correcta razón, esto genera rencor, esto genera eh, amargura. Cuando soportamos por la razón correcta, el resultado es diferente. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la diferencia, en amor. Y el amor es el origen de la verdadera mansedumbre. ¿Sí? La mansedumbre nos trae muchos beneficios, pero muchos en nuestras relaciones diarias con todas las personas y en la manera también en que enfrentamos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mansedumbre apaga la ira, ¿sí? La mansedumbre nos llena de paz y aparte nos permite transmitir esa paz. Es como les decía al principio, es como una onda, ¿no? que se expande. Nos hace accesibles a otros, ¿sí? Una persona mansa es accesible. Así era Jesús, ¿sí? Así era Jesús, que los niños, los enfermos, los pecadores, cualquier persona
tenía la confianza de acercarse, porque era accesible, porque era manso. Nos llena también de fortaleza. En Isaías 30:15 dice que en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Entonces nos da fortaleza, nos da fuerza y nos va a ahorrar muchos problemas, muchos malos entendidos y muchas confrontaciones innecesarias. ¿Sí? Si yo comienzo a ser manso, primeramente con quien se lo merece, ¿sí? Con quien tengo que ser manso, que es con Dios. ¿Sí? Si mi relación con Dios es una relación de mansedumbre, entonces mi relación con mis iguales también va a ser una relación de mansedumbre. ¿Sí? Les quiero leer hay un escritor que escribió acerca de la mansedumbre, un libro muy recomendado, nomás que solo está en inglés. Les voy a leer una de las tantas definiciones que él tiene y en ese libro acerca de la mansedumbre. Es Matthew Henry. Dice, la mansedumbre es un espíritu de gracia y amabilidad. Acomoda el alma a cada suceso y así hace a un hombre o una mujer llevadero con él mismo, primeramente, y con los demás a su alrededor. O sea, finalmente la mansedumbre nos hace tener paz con nosotros mismos y después paz con los demás. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho, dice, no necesito demostrar nada si estoy seguro de quién soy. Y creo que esta es una grande verdad detrás de la mansedumbre. ¿Sí? Es lo que hizo Jesús. Él no tuvo que demostrar nada porque él sabía perfectamente quién era. Y porque sabía quién era, se mostró humilde, se mostró manso, ¿sí? Se mostró, o sea, sin esa necesidad de demostrarle a todo el mundo quién era, ¿no? Él sabía perfectamente quién era y creo que en la medida que nosotros entendamos quiénes somos, cada vez menos vamos a tener esa necesidad de demostrar quiénes somos y cuánto valemos. ¿Sí? Les voy a dar unos cuantos enemigos de la mansedumbre. ¿Sí? Todo lo que hay, lo que puede estar detrás de mi falta de mansedumbre. ¿Sí? Y creo que son enemigos no solo de la mansedumbre, son enemigos del fruto del Espíritu, ¿no? De todos. Es el control, ¿sí? El control que nos gusta tanto tener es un enemigo de la mansedumbre. La intolerancia, el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque cuando queremos todo bien, nos volvemos intolerantes, ¿sí? Y viene el reclamo y viene el enojo. La falta de empatía, que es una de las grandes enemigos de la mansedumbre. La impaciencia, la crítica, el egoísmo, la actitud retadora, la ira, el orgullo, la soberbia. Todos estos son obstáculos para la mansedumbre, para mostrarnos mansos. ¿Sí? Y creo que un ejercicio es pensar en cómo reaccionamos ante las cosas que no salen como nosotros quisiéramos. Eso nos va a dar como una pauta para ver cómo estamos con esto de la mansedumbre, ¿no? Cómo son mis reacciones ante las cosas que no me gustan, ante las cosas que no salen como yo quiero, ante los imprevistos, ¿sí? Ante los problemas. Reacciono de una manera afable, apacible, mansa, que aparte va a traer una mejor solución a cualquier tipo de problema. O estoy reaccionando con ira, ¿sí? Con ansiedad, con desesperación, sí, porque los demás no hacen lo que yo quiero. No es tan difícil, créanme, no es tan difícil detectar si tengo o no mansedumbre en mi corazón, en mi mente, en mi vida, ¿sí? Y pues quiero compartirles, encontré algo muy práctico porque creo que es parte de esto, que este conocimiento que estamos adquiriendo acerca de ser mujeres de la palabra, ¿cómo se dice?
sea real en nuestras vidas, no se quede solo en conocimiento, que realmente nos lleve a transformarnos, nos lleve a hacer cambios, ¿sí? Y creo que, como les decía al principio, es parte del fruto, el fruto viene del Espíritu, es obra del Espíritu, pero en todo tenemos una parte de responsabilidad. Aunque Dios hace lo más imposible, Él hace los milagros, nos toca preparar la tierra para dar ese buen fruto, ¿sí? Y encontré, investigando el tema, encontré un pastor inglés que daba 10 estrategias para cultivar la mansedumbre, sí, que se las quiero compartir. Yo le añadí un poquito, pero aparte traté de poner una frase como más actual, más sencilla, para que nos podamos acordar de cada una de las estrategias para cultivar la mansedumbre. La primera es: modera tus expectativas de los demás. Esa es la primera estrategia. Y yo le puse: no esperes mucho, ¿sí? Les voy a leer después de cada estrategia les voy a leer un versículo que finalmente de otra manera pues son opiniones, ¿no? Pero cuando la palabra respalda se convierten en verdades. El Salmo 103:14 dice: pues Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y somos polvo todos. Entonces tenemos que recordar, para no esperar y moderar nuestras expectativas de los demás, que si son creyentes, todos los creyentes estamos en un proceso de santificación. Yo también. Entonces, así como espero que la gente me tenga paciencia, me tenga misericordia y me perdone cuando la riego, así tengo que tenerla yo para los demás, ¿no? Y los no creyentes, pues con más razón, ¿verdad? Porque son personas que necesitan redención, que no tienen lo que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo, que no se sienten la paz, la confianza, la seguridad de saberse amado. Entonces, con más razón, tenemos que ser más pacientes. Entonces, número 1, hay que moderar nuestras expectativas, hay que bajarle a lo que esperamos de los demás, eso nos va a ayudar. El número 2 es: encuentra gozo en las evidencias de la gracia. Y yo le puse: disfruta lo que sí tienes, ¿sí? Eso te va a ayudar a tener un espíritu manso. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Disfruta lo que sí tienes, ¿sí? Y ya tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Tenemos el perdón, tenemos el amor de Dios, tenemos la vida eterna, tenemos misericordias que se renuevan cada mañana. Estas son razones suficientes para vivir una vida con una calma interior que se refleje en una calma exterior. Pon tu pensamiento en lo que es, no en lo que no es, no en lo que ya no fue, no en lo que no sabes cómo va a ser, ¿sí? Pon tu pensamiento en lo bueno, en lo amable, en lo que es justo, en lo que es de buen nombre. El número 3 es: recuerda lo mucho que tú has sido perdonado. En otras palabras, ubícate. Segunda de Pedro 1:9 dice: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, no te olvides de dónde te sacó Dios a la hora de tu trato con los demás. Ubícate, ¿sí? Hazte una pregunta, o sea, ¿qué pasaría si Dios se enojara contigo de la manera que tú te enojas con los que pecan contra ti? Pues estaríamos en graves y serios problemas, ¿sí? Entonces, no se nos olvide, no seamos como aquel hombre que le perdonaron la deuda enorme y en cuanto salió fue y reclamó y metió a la cárcel al que le debía muy poco. Acordémonos, recordemos lo mucho que hemos sido perdonados. Eso va a cambiar nuestro trato con los demás. El número 4 es: tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo antes de hacer juicio.
Yo le puse, no saques conclusiones a las carreras, ¿sí? Miren, a la hora de enfrentar situaciones con otras personas, es muy común que hagamos un juicio rápido, sin conocerlo todo. Les voy a leer aquí dos versículos. Santiago 1:19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahí tenemos otras claves para ser mansos, ¿no? Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Eso nos ahorraría muchísimos problemas. Y Proverbios 18:17 dice, el primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega a la otra parte y lo refuta. O sea, ¿cuántas veces hemos dejado que nuestras emociones nos ganen en una situación familiar, de trabajo, de todo tipo, ¿sí? Para después darnos cuenta que no estábamos viendo el panorama completo, que no teníamos toda la información, que emitimos un juicio, que reaccionamos normalmente malamente, ¿sí? Y después nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos. Entonces, no saquemos conclusiones a la carrera, ¿sí? El número 5 dice, hazte amigo de gente mansa. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios 22:24 y 25 dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Nos toca cultivar amistades que nos animen a ser más como Jesús. Es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo buscar ese tipo de gente y no rodearnos de gente. No estoy diciendo que no, claro que van a haber momentos en que nos vamos a enojar, claro que va a haber momentos que la ira nos va a ganar, sí, pero aquí está hablando de gente que tiene como estilo de vida la queja, el enojo, la amargura, la victimitis. Hay que evitar esas personas, las que tienen como estilo de vida eso, porque nos arrastran. Y al rato estamos igual que ellos y nos justificamos. Y nuestra conciencia se va cauterizando. Entonces, hazte amigo de gente mansa. ¿Sí? El número 6, un momentito, dice, disfruta de la alegría de los demás. Yo le puse, no se trata de ti, no se trata de mí. ¿Sí? Romanos 12:15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Sí? ¿Has tratado, has intentado alegrarte cuando a alguien le va mucho mejor que a ti? ¿Has intentado sentir la pena cuando a alguien le va peor que a ti? Créeme, eso va transformando tu corazón. Eso va haciendo que tus problemas sean cada vez menores, que no se trate de ti, que no estés enfocada nada más en lo que te pasa, ¿sí? En tu sufrir, voltear a ver el sufrimiento del otro y gozarme en la alegría del otro, trae resultados increíbles, ¿sí? El dejarte verte a nosotros mismos como el centro de todo, creo yo, que es el primer paso para que haya grandes transformaciones en nuestras vidas personales, para empezar, y en nuestras relaciones con otros y en nuestro estado emocional. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí se fijan qué increíble que aquí, en este manual, encontramos todo? ¿Sí? Encontramos todas las verdades, encontramos la manera, encontramos los sís y los nos de la vida diaria. Bueno, el número 7 dice, discierne la mano de Dios en la obra de tus enemigos. Yo le puse, todo tiene un propósito. Y aquí vamos a regresar a nuestro ejemplo por excelencia, que es Jesús. Cuando fueron a apresarlo en el huerto, Juan 18:11 dice, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? ¿Sí? Jesús, cuando sufrió lo que tuvo que sufrir, injustamente, él sí, injustamente, nosotros muchas veces nuestro sufrimiento no es tan injusto,
¿sí? No le reclamó a nadie, ¿sí? No le reclamó a Judas, no le reclamó a Pilato, no le reclamó a sus discípulos, ¿sí? Él sabía que había un propósito. Aún en la obra de sus enemigos, él sabía que su propósito era mucho mayor. ¿Y qué hizo? Volteó su mirada a su Padre y cumplió su propósito. Entonces, si entendemos que tenemos un Dios soberano detrás de todo lo que nos sucede, que aún en las cosas difíciles hay un propósito, va a ser mucho más fácil ser mansos cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas que nos hagan sean injustas, ¿sí? Tenemos que recordar también que la justicia no nos toca a nosotros, ¿sí? Dice Romanos 12:9, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. En otra versión dice, mía es la venganza. Entonces, no nos desgastemos, no nos afanemos con hacer nosotros justicia y perdamos los estribos y perdamos ese espíritu manso. La justicia y la venganza le toca a Dios. Y volteemos a ver la mansedumbre hasta el último momento, sí, de Jesús. Cuando él podía, yo siempre lo he dicho, ¿no? Así, hacer que todos los que le estaban causando mal desaparecieran. Y sin embargo, como dice, fue como un cordero al matadero, porque él tenía un propósito mucho mayor, que era morir por ti y morir por mí. Entonces, tenemos el ejemplo por excelencia en Jesús. Si vives tu vida y mientras vivas tu vida, ¿sí? Como un resultado de lo que los otros te hicieron, no vas a tener ese espíritu manso, apacible y lleno de paz. Vas a vivir con resentimiento, con ira, con ansiedad, con fiereza, con todo eso que vimos, que es la antítesis de la mansedumbre, ¿no? El número 8 dice, camina diariamente en comunión con Jesús. Yo le puse permanece. Mateo 11:29 dice, que es el que leímos, se los voy a leer en otra versión. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Yo estoy segura que sobre todas las cosas, materiales, relacionales, todas, lo que más anhela el ser humano es descanso para su alma. Y aquí Jesús nos está diciendo cómo encontrarlo. Y no está tan complicado. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Es una promesa. La mejor manera de aprender es caminando con el Maestro, conociéndolo, siguiendo su ejemplo, buscando todos los días esa comunión con Dios, a través de Jesús en su palabra, con la gracia del Espíritu Santo. Esa es la manera en que vamos a ser transformadas, esa es la manera en que vamos a dar ese fruto del Espíritu. Esa es la manera en que vamos a aprender a ser mansas y humildes de corazón. Y esa es la manera en que vamos a recibir todas esas grandísimas promesas que viene en la estrategia número 9. Anticipa todo lo que Dios ha prometido. Esa es otra estrategia para cultivar la mansedumbre. Anticipa todo lo que Dios ha prometido. Y yo le puse, ya me vi. Ya me vi, ¿no? Con todo lo que Dios ya prometió para mi vida, ¿sí? Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados es dichosos. Dichosos los mansos, porque nos está haciendo no nada más una promesa en la eternidad. Dice, ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, aparte del descanso para mi alma, voy a recibir la tierra por heredad. El Salmo 7:11 lo vuelve a decir, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Eso es lo que la mansedumbre nos ofrece. Esas son las promesas de ser manso. Yo no sé tú, pero yo lo quiero. Yo quiero esa abundancia de paz. Yo quiero heredar la tierra. Yo quiero descanso para mi alma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser manso, apacible, humilde. El número 10 es
pídele a Dios que te dé mansedumbre. Como les decía al principio, pues no es algo que se nos dé fácilmente, va en contra de nuestra naturaleza egoísta, pero tenemos la confianza siempre de pedirle a Dios lo que no podemos, lo que no tenemos. Y yo le puse, necesitas de su ayuda. Solas no podemos. Santiago 3:17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría que viene del cielo. Esa es la sabiduría de Dios. Siempre es amable. Siempre. Y esto está muy interesante porque también va en contra de lo que nosotros somos y dispuesta a ceder ante los demás. Llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Eso es lo que espera Jesús de nosotros. Eso es lo que nos da cuando le pedimos sabiduría. Y dice que le pidamos y Él nos dará abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Entonces, la sabiduría no es algo, la mansedumbre no es algo natural, es algo sobrenatural. ¿Sí? Es algo que nuestras fuerzas no podemos, es algo que tiene que venir de lo alto, es parte de nuestra formación, ¿sí?, a la imagen de Cristo, es parte de nuestra santificación progresiva y es por gracia principalmente, no por mérito. Nosotros hacemos cierta labor, es cierto, pero al final es su gracia, no es nuestro esfuerzo. Aparte, qué descanso, ¿no? Que el mayor esfuerzo no lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra disposición, nuestro corazón humilde, nuestro corazón necesitado, ¿sí? Y Él hace lo increíble. Si somos responsables, si tomamos decisiones correctas, Él va a hacer el milagro de hacernos a esas mujeres de la palabra, ¿sí? Esas mujeres diligentes, esas mujeres pacientes, con dominio propio, con gozo, con humildad, con veracidad. Él va a hacer la obra para su gloria, para nuestro bien y para bendición de otros. Entonces, quiero animarlas a que busquen la mansedumbre, que no lo vean, que no se dejen engañar, ¿sí? Por lo que ahorita abunda en redes sociales y en todos lados, ¿no? Que busquen al que verdaderamente sabe cómo, que es Dios, que vean el ejemplo de Jesús, ¿sí? Que sigamos su ejemplo y que entendamos que la mansedumbre es algo que tenemos que cultivar en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, ¿sí? En nuestro trato, en nuestro trato diario con las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a demostrar hoy que salgamos a la calle? ¿Sí? ¿Un espíritu amargado o un espíritu manso y accesible? Que va a ver la oportunidad de servir, que va a ver la oportunidad de alegrarse, ¿sí? Que va a ver la oportunidad de ser como Jesús simplemente, ¿no? Y bueno, hay cantidad, no acabaría, ¿no? Hay cantidad de versículos que hablan acerca de la mansedumbre, ¿sí? La mansedumbre en la enseñanza. Según de Timoteo 2, 24, 25, dice que cuando enseña, que el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, que al contrario, cuando enseñes, debemos de corregir con mansedumbre a los que estamos enseñando, ¿sí? Y eso se aplica no nada más si enseñamos la palabra, a nuestros hijos, ¿sí? Si en nuestro trabajo nos toca enseñarle a alguien, hay que hacerlo con mansedumbre, ¿sí? En 1 Pedro 3:15 también habla a la hora de compartir el evangelio, a la hora de llevar la verdad. Me encanta porque dice que tenemos que estar siempre preparados, pero dice para presentar nuestra defensa con mansedumbre y reverencia, ¿no? Ahora escuchas, bueno, lees en redes sociales, ¿no? Ataques terribles entre creyentes hacia no creyentes. Pues, o sea, terribles, con un enojo y con un terrible. Y aquí nos dice que nuestra defensa la debemos
tenemos que presentar con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo van a querer acercarse los no creyentes si tenemos un espíritu de juicio, de crítica, de enojo, ¿no? Tenemos que ser mansos. En la confrontación, aun cuando tenemos problemas, aun cuando tenemos dificultades y hay que confrontar, porque sí hay que confrontar, ¿entiendes? La mansedumbre no quiere decir, ay, me robaron el carro, soy bien manso. No, o sea, voy y presento mi denuncia y hago lo que tenga que hacer, pero siempre con ese espíritu manso, ¿sí? Y recordando que la justicia la hace Dios, que yo no me tengo que desgastar en eso, ¿sí? Y en la confrontación también nos dice, si sorprendimos a alguien en alguna falta, dice, ustedes que somos espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Y lo que vimos en todo este tema, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? El ubicarnos, el recordar quiénes somos, de dónde nos sacamos, de dónde nos sacó Dios, el recordar lo mucho que se nos ha perdonado, nos tiene que llevar a ese espíritu de mansedumbre. Cuando enseñemos, cuando corrijamos, cuando confrontemos, cuando compartamos nuestra fe. Entonces, las animo a que no desechen esta virtud, a que la busquen, a que si hasta el día de hoy no has tenido esa mansedumbre, le pidas perdón a Dios y comiences a seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que es manso y humilde de corazón, y verdaderamente vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Pues qué gusto estar con ustedes. Vamos a seguir nuestra subida a la montaña la siguiente semana con nuestra característica, con otra cualidad de la mujer de la palabra. Las que gusten, vamos a conectarnos ahorita en Zoom para preguntas acerca de este tema de la mansedumbre. Y pues que Dios los bendiga, que tengan un lindo día. Gracias por acompañarnos.